Bienvenidos todos a esta iglesia que tiene por nombre Casa de Oración Peña de Oreb, cristiana, trinitaria, evangélica, de Dios, para Dios y por medio de Dios, de Él, por Él y para Él, dice la palabra. Le damos la bienvenida a Dios principalmente. Sabemos que está aquí antes que nosotros llegáramos. Y hoy, último domingo del año, le preguntaba al Señor qué palabra especial había que traer hoy. Todos los días para el Señor son especiales, todos los domingos son especiales, pero hoy es el último domingo del año. Y quería una palabra especial, y una palabra que hace mucho tiempo estaba guardada. Hoy es el día para ella. Hoy no les vengo a hablar de una cita bíblica, les vengo a hablar de un libro. Y ustedes dirán, ¿es la Biblia? Ciertamente es la Biblia. Este es el mayor tesoro que hay. Porque cuando tenemos fe, es Dios mismo viviendo aquí. Y es Dios revelándose a través de esta Biblia para nuestra vida. La Biblia es un tesoro. Es el mayor tesoro. Incluso para los que no son cristianos reconocen que la mayor riqueza literaria está en este libro. Pero si la Biblia es un tesoro, hoy le voy a hablar de la joya principal de ese tesoro, que muchos han dicho que es el libro más grande del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero de toda la Biblia. Un libro que tiene más revelaciones que el mismo Apocalipsis. Un libro que está considerado que no es un libro que haya salido de doctrinas, sino que fue producto de la enorme oración de un hombre llamado el apóstol Pablo, y les voy a hablar del libro de Efesios. Está considerado que es el libro más grande que tiene la Biblia. Los más grandes misterios están revelados aquí. Tiene un libro gemelo que se llama Colosenses, pero aún este supera a Colosenses. Y dicen que, aunque cuando eligieron el libro en inglés más importante de toda la historia y el libro en español de toda la historia, el más importante en español fue el de Cervantes Saavedra y después el de Gabriel García Márquez. Pero los que estudian la Biblia han dicho que este es el libro más grande en cualquier idioma escrito, y estamos hablando del libro de Efesios. Toda la Biblia es el más importante y es el libro que más han traducido a todos los idiomas y a todas las lenguas y a todos los dialectos. Pero dentro de toda la Biblia, el libro de Efesios. Y yo le pido a Dios que hoy usted se vaya con ganas de leer este libro. Tiene solamente 6 capítulos, pero lo más grande escrito está en este libro. Y de pronto usted lo ha leído, como muchos de nosotros hemos hecho muchas veces. Hemos leído este libro muchas veces, pero hoy yo lo voy a invitar, hoy yo le voy a hacer un desafío, que usted se vaya con deseo de descubrir el misterio que está en este libro. Solamente tiene 6 capítulos y es lo más grande que se ha escrito. Lo más importante en el Nuevo Testamento son 2 mensajes. El primer mensaje que se escribió en el Nuevo Testamento es cómo Dios redime al ser humano. Y el segundo es cómo debe vivir ese ser humano que ha sido redimido. En otras palabras, Dios sabía que los seres humanos íbamos a fallar, que Adán le iba a fallar y que todos los seres que veníamos después de Adán le íbamos a fallar a Dios. Y Dios preparó desde antes de que el mundo fuera hecho un plan para rescatarnos. Ese plan para rescatarnos está en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y después de eso dice la Biblia que los que ya fueron redimidos, fuimos rescatados, cómo tenemos que vivir. Y eso lo dice en los otros 3 capítulos del libro de Efesios. Toda la riqueza está ahí. Entonces, este libro de Efesios fue escrito para una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso. ¿Quién era esa ciudad de Éfeso? Era una de las 4 o 3 más importantes ciudades que había en el Imperio Romano, que era el imperio más grande que había en todo el mundo.
Y esta era una de las 3 o 4 primeras ciudades más importantes. Pero ahí era un centro de estudios. Para muchas personas salían muchos filósofos. Había mucha educación, había mucha medicina. Pero al mismo tiempo que había tanto conocimiento en las artes, en la ciencia, era un centro pagano. La mayoría de brujos, la mayoría de magos estaban ahí. Y había tanta magia en ese lugar que hicieron el templo de la diosa Diana o Artemisa, si usted la llama, según la tradición griega o la tradición romana, Diana se llama la cazadora. Hicieron un templo tan grande que si ustedes leen historia y comienzan a mirar que en el mundo antiguo había 7 maravillas. En todo el mundo encontraron que había 7 maravillas, entre esas las pirámides de Egipto. Y entre esas 7, una era el templo que le hicieron a esta diosa, que demoró como 220 años para poderse terminar. Así que había una gran adoración y una gran magia y una gran hechicería y un gran satanismo en esa ciudad. Entonces, esa ciudad era un puerto comercial. Y algo importante para el ingreso de las personas era que hacían muchas estatuas. Si había muchas estatuas, había mucha adoración a ídolos. Obviamente todos dioses falsos, pero la gente adoraba a esos ídolos. Era una ciudad tan grande que tenía como el doble de habitantes de lo que Magangué tiene hoy en día. Tenía aproximadamente 300.000 personas. Y tenía un anfiteatro, que en ese tiempo no había micrófono, no había parlante, y podían escuchar 25.000 personas. Del desarrollo que tenía ese pueblo era así. Entonces, el apóstol Pablo llega y comienza a hacer un primer viaje. Llega allá y establece una iglesia. Pero esta iglesia, ¿cómo comenzó? Porque cuando se dio el día de Pentecostés en Jerusalén y el Espíritu Santo bajó y bautizó lenguas, habían varios ahí de la provincia de Éfeso. Y cuando se fueron para allá fundaron la iglesia. Cuando el apóstol Pablo llega, comienza a hablarles de ellos. Y después regresa y se queda 3 años y funda una iglesia bien importante. Ahora, hablemos de esta epístola. ¿Cuándo la hizo el apóstol Pablo? A Pablo le pasa lo que muchos de nosotros no hemos querido que nos pase. Lo metieron preso por predicar el evangelio. Estamos hablando que el libro más grande de toda la historia fue escrita por el apóstol Pablo. Y Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Les hago una pregunta, me hago una pregunta. ¿Qué tanto hemos predicado el evangelio nosotros? ¿Qué tanto temor hemos tenido de compartirle a otras personas del evangelio? El apóstol Pablo no tuvo miedo y por predicar el evangelio estaba preso en Roma. Y estando en Roma, escribió 4 cartas a Colosenses, a Filipenses, a Timoteo, y escribe esta carta. Y esta carta para que la lleven allá. Pero él estaba preso por predicar el evangelio. Le hago la pregunta de nuevo. ¿Usted es capaz de predicar el evangelio si sabe que va preso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muchas veces tenemos temor de predicar el evangelio. Y muchas veces si lo compartimos, nadie recibe. Porque solamente Dios, cuando prepara a alguien, le da el poder para que a través de esa predicación las personas se conviertan. Si de pronto usted le ha compartido a sus familiares y no se convierten, si de pronto le hemos compartido a alguien en el trabajo y no se convierte, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa convicción, esa fuerza y ese poder para que cuando abramos la boca la gente se convierta. Hablemos del apóstol Pablo, ya que vamos a hablar de ahora en adelante, vamos a tomar todo este libro y cada domingo vamos a seguir predicando de este libro porque es el más rico. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Él dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay una riqueza en todo eso que acabamos de ver. Primero, Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo quiere decir que era bajito, que era pequeñito. Y los más grandes libros los escribió ese hombre pequeñito. Y era tan pequeñito que una vez lo bajaron por una canasta
porque lo estaban persiguiendo y lo iban a matar. Y lo bajaron unos hermanos por una muralla en una canasta y era pequeño. Pero él tenía algo importante, que él amaba a Dios. Y nosotros decimos, pero él perseguía a los cristianos, porque él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Nosotros tenemos que tener celo por las cosas de Dios, pero tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros podemos decirle a un familiar, te voy a ayudar porque sé que están mal, y a veces no es la voluntad de Dios. A veces Dios necesita que cada persona pase por un proceso y a veces nosotros queremos formar parte de ese proceso. A veces Dios nos dice, yo tengo que castigar a tu esposo, yo tengo que castigar a tu hijo, y nosotros no queremos. Yo tengo que castigar a tu hermano o tu hermana, yo tengo que castigar a tus padres para que ellos entiendan que yo soy Dios. Y uno no quiere eso y uno se mete en el proceso y termina llevando también el proceso de Dios. Por eso nosotros, para dar o dejar de dar, tenemos que pedirle a Dios que nos diga cuál es su voluntad. A veces nosotros podemos ver que en nuestra familia hay necesidad, y si Dios dice que no demos es porque Dios va a hacer algo en ellos a través de esa necesidad. Y a veces Dios dice, yo necesito que tú no estés en ese proceso, porque tú también viviste el proceso. Pero cuando nosotros queremos ser más buenos que Dios y nos metemos, estamos entorpeciendo que Dios pueda tratar con nuestra familia. A veces es necesario que nuestra familia pase un proceso. Pero cuando Dios diga, ahora sí, como estábamos viendo, yo abriré las puertas del cielo hasta que sobreabunde. Cuando Dios ha dicho, ya ellos pasaron el proceso, ahora viene la bendición de Dios. Y Dios bendice mejor que nosotros. Y Dios ayuda mejor que nosotros. Y Dios protege mejor que nosotros. Pero eso hay que hacerlo en la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Muchas personas están en un ministerio porque quieren fama, porque quieren dinero, porque dicen, yo creo que me va a ir bien. Y si no es la voluntad de Dios, eso fracasa. Uno tiene que esperar no solo el llamado de Dios, sino el tiempo de Dios. Mucha gente dice, yo con el tiempo que tengo ya yo es para que estuviera predicando, yo con el tiempo que tengo es para que estuviera sirviendo. Dios es el que remueve, Dios es el que promueve, Dios es el que levanta. De pronto usted dice, yo estoy en mi trabajo y yo hago las cosas mejor que el que tengo por jefe y yo debería estar ahí. Y muchas veces le reclamamos a Dios, ¿por qué yo no soy el jefe? Si yo sé más, yo he estudiado más, yo tengo más experiencia. Pero es que Dios es el que promueve. Tenemos que esperar y descansar en Dios. Después que Pablo se convierte, demora 10 años predicando allá en una ciudad. Y allá se quedó hasta que Dios envió a alguien para sacarlo. Pero él no le dijo, Señor, yo soy el más preparado. Que entre otras cosas, está considerado que el apóstol Pablo era uno de los hombres más preparados que había en ese tiempo. Ese hombre, su nombre antes de que Dios lo convirtiera, porque les voy a decir algo más. Cuando Dios nos llama, Dios nos pone un nuevo nombre. A Jacob, que era ladrón, le puso Israel. A Abraham también le cambió el nombre por padre de naciones, Abraham. Sara, Sarai. Entonces Dios pone un nuevo nombre. Por eso Él dice que los que vayan al cielo, hay una piedrecita con el nombre, con ese nombre que Él nos va a dar. Por eso Jesucristo viene con un nombre que nadie ha visto. Entonces, Dios es el que nosotros nos promueve. Nosotros tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Pero Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, nació en Tarso. Y aunque ahí había para estudiar, Pablo no estudia ahí. Pablo lo llevan a la mejor universidad que había en ese momento en todo el pueblo judío. Se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel comienza a entrenar a Pablo. Y lo enseña tanto que después Pablo tiene lo que ahora sería el equivalente a 4 doctorados. Pocas personas con un doctorado yo conozco. Y Pablo tiene el equivalente de lo que serían 4 doctorados. Se sabía la ley mejor que cualquiera y amaba a Dios. Y aunque él perseguía a los cristianos, él tenía amor a Dios. Pero él pensaba que estaba haciendo las cosas para Dios. Él tenía lo que muchas veces nosotros no tenemos, que es amor a Dios.
No, Señor, hoy no voy a la iglesia porque hoy estoy cansado. Hoy no voy a la iglesia porque hoy no tengo ganas, Señor. Hoy no voy a hacer esto porque tú me entiendes. Cuando yo no quiero, mejor yo, para ser hipócrita, yo mejor no hago las cosas. Así que yo no voy al servicio, yo no leo la palabra, yo no oro porque no me provoca. Porque cuando me provoque lo hago. Cuando uno habla de amor y habla de amor ágape, es un amor que no viene del sentimiento ni de la emoción, sino de la decisión. Nosotros decidimos amar a Dios porque Él decidió amarnos primero a nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esta iglesia? Pablo le escribe una carta a esa iglesia, pero resulta que para que nosotros sepamos cómo hacen estas Biblias, cómo ha llegado esta Biblia a nuestras manos, es porque unas personas se la contaban a sus hijos y esos a sus nietos y a sus bisnietos, tradición oral, hasta que decidieron sentarse y el Espíritu Santo fue guiando. Pero muchos libros, muchos manuscritos de esos llegaban incompletos. Entonces el que iba a traducir eso, por ejemplo Martín Lutero, tenía que sentarse y le faltaba un pedacito y él iba agregando. Han encontrado más manuscritos, muchos más. Por ejemplo, encontraron los rollos del Mar Muerto, donde está el libro de Isaías completico. Entonces, hay otras traducciones que se han puesto con los pedacitos que faltan a hacer nuevas revisiones. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, el apóstol Pablo se da cuenta que esta iglesia tiene un problema y le manda una carta. Pero a diferencia de los otros libros del apóstol Pablo que dice para la iglesia de Éfeso, han aparecido manuscritos que no tienen nombre, sino que parece que este libro no fue escrito para una iglesia solamente como la de Éfeso, sino para todas las iglesias. Por eso es que es importante que conozcamos este libro, porque este libro es para todos nosotros. Entonces, el apóstol Pablo durante un tiempo dejó encargado a otras personas como Apolo, Timoteo, Juan. Y cuando él hace su segundo viaje misionero, demora 3 años allá y comienza a predicar sobre este libro. Comienza a predicarles a ellos. ¿Y qué termina pasando? Que mucha gente se convierte al Señor Jesucristo. A pesar de que había tanta hechicería y tanta oposición diabólica, mucha gente se convirtió. Y este fue un centro que el Señor usó para expandir el Evangelio. Pero fíjense que pasa algo maravilloso. El apóstol Pablo escribe esta carta y Colosenses, que son las cartas y los libros más importantes de Pablo, estando preso. O sea que muchas veces Dios en una prisión puede tomar a una persona para cumplir un bien en otras personas. Lo mismo le pasó a José. José estuvo preso y eso Dios lo usó como bendición después. Entonces usted no tenga temor si en algún momento estuvo o está en la cárcel. No estamos hablando de cometer delitos. Estamos hablando de que muchas veces las personas tienen que padecer situaciones incómodas, pero eso Dios lo usa para bendecir a otras personas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Les voy a hacer un resumen de todo este libro. Porque yo les he explicado antes, no lean solamente un pedacito de un libro. Miren qué quiere decir todo el libro, para que después entiendan ese pedacito. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen de este libro para después entrar en materia. Este libro primero habla de la historia del Evangelio y de nuestra historia. Y el apóstol Pablo comienza con un poema, y en este poema él alaba a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que nos ha dado en Jesucristo. Habla del perdón y habla de la gracia. Y habla que Dios tiene un plan desde antes de la creación del mundo, y era que todos fuéramos una sola familia en Cristo. Muchas personas dicen, Dios pensó hacer al mundo y no sabía que el hombre iba a negar a Dios y le tocó cambiar los planes. Aquí en este libro dice que desde antes que el mundo fuera hecho, ya Dios sabía que eso iba a pasar, y Él ideó un plan antes que eso pasara. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Que todos fuéramos una sola familia. Y usted dirá, pero es que Dios llamó a un pueblo que es el pueblo de Israel.
Dios quería que Israel y nosotros fuéramos un solo pueblo. Por eso muchos cristianos dicen, no, ya Israel perdió su oportunidad, ya Israel no importa si no somos nosotros. Dios lo que quiere es una sola iglesia de estos dos pueblos. Ese era el plan de Dios. Y en este libro, el apóstol Pablo comienza hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que ellos tres se mueven y son una sola persona. Por eso cuando la hermana estaba orando al principio, ella hablaba de unidad, que Dios no quiere que nos dividamos, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad. En este libro el apóstol Pablo también habla de algo, que Dios nos adopta por medio de Jesucristo. O sea que si alguien no tiene a Jesucristo, gloria a Dios, tiene razón. Dale gloria a Dios, porque a través de Jesucristo Dios nos adopta. Así que si una persona no acepta a Jesucristo, no puede ser hijo de Dios. Si una persona le da a un santo, a una virgen o a cualquiera más poder que a Dios y le pide a Dios y le pide a esa persona que lo lleve a Dios, no va a poder llegar. Porque en este libro se revela que solo en Cristo llegamos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. O sea que para la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a través de Cristo. Sin Cristo nadie puede llegar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que él quiere que seamos una sola familia en Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, de ti yo voy a hacer una familia grande y vas a ser padre de multitudes y padre de naciones, y todo el que te bendiga lo bendeciré. Dios bendice a Abraham, y cuando nosotros formamos parte del pueblo judío, nosotros recibimos esas bendiciones. Eso es lo que este libro está diciendo. Y también dice algo maravilloso, que Jesucristo borra todo pecado. Hay gente que dice, ese pecado no tiene perdón de Dios. La Biblia dice que Jesucristo, todo el que se arrepiente, lo perdona. Y el apóstol Pablo ora para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Eso es lo que él quiere. Y que ese mismo Espíritu Santo que levantó al apóstol Pablo, que levantó a Jesucristo nuestro Señor, pone a Jesucristo como cabeza de la creación y del universo. Qué mensaje tan profundo ese. Y el apóstol Pablo ora para que nosotros entendamos que antes de tener a Jesucristo estábamos muertos. O sea que si las personas allá afuera no se someten a Cristo, están muertos espiritualmente. Entonces, el apóstol Pablo en este libro está orando para que entendamos que la gente allá afuera está bajo el engaño de Satanás, bajo el engaño del pecado y bajo el egoísmo, pero que Dios nos salva y nos perdona y nos da vida en Jesucristo. Ahora, como nosotros somos nuevos seres humanos, somos hijos de Dios por la gracia, nosotros podemos conocer el plan de Dios para nosotros, el plan de que formemos una familia con Abraham, y que antes que Cristo llegue, nosotros no conocíamos las promesas, pero ahora sí las conocemos, y que antes éramos dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Como los judíos no han entendido eso, ellos creen que son el único pueblo de Dios y nosotros no. Los judíos, a todos los que no son judíos le llaman perros. Recuerden cuando la mujer está con Jesucristo en la mesa y ella le dice, Señor, dame de las migajas siquiera, no, porque eso es, el pan es de los hijos. Sí, pero aún de las migajas comen los perros. ¿Por qué? Porque los judíos decían que todos los demás éramos perros. Resulta que en este libro el Señor está diciendo, aquí están los judíos, aquí están los gentiles que somos nosotros. Hay un muro que nos separa, pero a través de Cristo ese muro se cae y somos un solo pueblo. Esa es la voluntad y la maravilla de Dios. Eso es la primera mitad de ese libro. Y esa primera mitad termina donde el apóstol Pablo está pidiendo para que nosotros seamos fortalecidos por el Espíritu Santo.
Ahora viene la segunda mitad. O sea que esa primera mitad del libro lo que está diciendo es que éramos pecadores y a través de Cristo Dios nos rescata. Ahora viene la otra mitad. Y agárrese porque esto es maravilloso. Pablo nos está retando a cada uno de nosotros para que leyendo este libro nosotros entendamos la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que cada uno de nosotros es diferente de los demás. Blanquitos, negritos, monitos, bajitos, altos, gorditos, todos. El uno es rabioso, el otro es así. Pero en Cristo todos cambiamos y nos volvemos una sola familia. Y pasa algo mejor todavía. Esa familia es la iglesia. Por eso nosotros no debemos separarnos de la iglesia. Ahora, la iglesia no es este templo solamente. Esto es un templo, es una edificación. Se llama iglesia cuando nosotros tenemos un solo Cristo, un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu. Eso es lo que dice este libro. Somos una sola familia, un solo cuerpo. Tenemos un Señor. Somos vivificados, unificados por un solo Espíritu. Tenemos una fe y tenemos un bautismo y creemos en el mismo Dios. Y el Espíritu Santo nos empodera a que lo que Dios nos ha dado a cada uno lo usemos para la gloria de Dios. Por eso, si Dios a alguien le da hacer sanidades, esas sanidades no es para que se llene de plata, es para la gloria de Dios. Si Dios a alguien le da el hacer milagros, es para gloria de Dios. Si Dios le da el privilegio a alguien que a través de su predicación la gente se convierta, es para la gloria de Dios. No para que se llenen de dinero diciendo pacte, vamos a hablar del Dios de la prosperidad, vamos a llenarnos de dinero porque somos esto y para convencer a la gente. Cuando Dios nos da dones, a todos nos ha dado dones, es para la gloria de Dios. Y cada uno tiene un don diferente y a cada uno le falta el don que el otro tiene para que nos demos cuenta que somos una familia. Nadie tiene todos los dones, todos los ministerios, todas las cosas, solamente las tiene Cristo. Pero cuando estamos unidos, entonces ahí están todos los dones. Todo está ahí, depositado en la familia de Cristo. Dice que a unos les dio ser apóstoles, a otros profetas, maestros, pastores, evangelistas. Pero todo es para edificar la iglesia. Entonces pasa algo más aquí. El apóstol Pablo habla de edificar la iglesia. ¿Qué es edificar la iglesia? Primero habla como que la iglesia es un templo. Él ahora está diciendo lo contrario. En Corintios él dice, nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Acá dice otra cosa que se complementa. Dice, nosotros somos como un templo, que a medida que nos vamos uniendo va creciendo. Pero también dice otra cosa, todos los creyentes es como si formáramos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Pablo también nos está diciendo algo ahí. Si somos un cuerpo y tenemos una cabeza, es como si fuera un ser humano. Si somos seres humanos, imagínense que estamos vestidos con una ropa sucia. ¿Esa ropa sucia de dónde salió? Cuando nosotros vivíamos bajo el dominio de la carne, o sea, de Adán. Pero si ahora vivimos en Cristo, nos tenemos que vestir con ropas limpias. Por eso él dice, hay una vieja humanidad y hay una nueva humanidad. ¿Cuál es la vieja humanidad? El enojo. Pero él dice, ustedes pueden cambiar el enojo por la paz. El robo y nos volvemos generosos. El chisme, cuando alguien está llevando chisme, lo que está haciendo es que está hablando mal de otra persona. Pero él dice, nosotros podemos cambiar eso y tener palabras que animen a las personas. Si antes había vergüenza, venganza, deseo de venganza, ahora lo que hay es perdón. Si antes había promiscuidad y no podíamos tener control de la parte sexual, ahora tenemos dominio propio de nuestro cuerpo. Si antes había borracheras, ahora lo que hay es la influencia del Espíritu Santo. Y Pablo dice que cuando uno está guiado por el Espíritu Santo, le pasan 4 cosas en su vida. 4 cosas. Primero, comenzamos a cantar juntos. Fíjense que era lo que estábamos haciendo, cantándole a Dios. Pablo está diciendo que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, cantamos para Dios y cantamos juntos. Pero dice lo segundo, que también cantamos cuando estamos solos. Por eso en nuestra intimidad, cuando estemos orando, tenemos que alabar y cantarle a Dios. Porque eso refleja que el Espíritu Santo está en nosotros
Y el Espíritu Santo nos va llenando a medida que comenzamos a cantar alabanzas y salmos e himnos. Y dice dos cosas más. Primero, hay agradecimiento. Lo que estábamos haciendo ahora y vamos a hacer al final. Si nosotros le damos gracias a Dios porque hoy apenas hay para almorzar arroz y huevo, o si hay para comer un gran manjar, eso es lo que Dios quiere, que haya agradecimiento. Y solamente está agradecido el que sabe lo que Dios ha hecho por él. Pero Él dice algo más que es importante, que cuando tenemos al Espíritu Santo, nosotros elevamos a las demás personas. ¿Qué quiere decir elevar a los demás? Pensar que los demás son más importantes que nosotros. No quiere decir que nos vamos a dejar maltratar, sino que tenemos que procurar más el bien de los demás que el de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en este libro, que nosotros pensamos que los demás, su vida debe ser más importante para nosotros que la propia de nosotros. Pero dice algo más. Eso que nosotros pensamos que los demás deben ser más importantes, tiene que aplicarse en el matrimonio. Y entonces él comienza a decir cómo debe ser el matrimonio cristiano. La esposa que sigue a Jesucristo respeta a Jesús y respeta a su esposo. Si una mujer dice que es cristiana pero no se somete a su esposo, no está haciendo lo que dice la Biblia. Si una mujer dice yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero tú a mí no me mandas, yo me mando sola, esa mujer está haciendo contrario a lo que dice la Biblia. Porque la mujer tiene que ver a su esposo como representación de Jesucristo. Ella tiene que hacer algo más importante y es permitir que el esposo sea responsable de ella. Fíjense que muchas veces cuando uno es pequeño y está sometido a sus padres, uno dice, no, ya yo no quiero que me mande nadie, ya yo quiero mandarme solo yo, a mí nadie me manda. Cuando nosotros nos sometemos, quiere decir que nosotros dejamos que otro sea el que decida por nosotros. La esposa cristiana le deja la responsabilidad del hogar al esposo. No quiere decir que ella no es importante. Recuerden que es ayuda idónea, los dos se complementan, pero la autoridad es el esposo. Pero miren qué dice esta sumisión con respecto al esposo, que él tiene que amar a su esposa y tiene que amarla y tiene que usar ese poder que Dios le da para ponerla a ella por encima de las prioridades de él. Por eso dice aquí que él tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la esposa, que fue capaz de dar su vida por ella. Entonces la esposa está confiada en que su esposo va a tomar la mejor decisión, porque el esposo está pensando que es más importante la esposa y los hijos que él. Ella tiene que someterse al esposo como la iglesia tiene que someterse a Cristo. Y él tiene que entregar su vida por su esposa, así como Cristo entregó su vida por nosotros. Si cada uno de nosotros está pensando que el otro es más importante, no va a haber egoísmo. Yo quiero lo mejor para mi esposa y ella quiere lo mejor para mí. Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, el matrimonio cristiano está reflejando verdaderamente el Evangelio. El esposo imita a Jesús y su autosacrificio. Y la esposa imita a la iglesia sometiéndose a Jesús. Pero este libro es tan profundo que también comienza a hablar cómo es la relación de los padres con los hijos. Padres, no exasperen a los hijos. Hijos, sométanse, respeten. Pero también comienza a decir, como en ese tiempo había esclavitud, cómo debía ser la relación del amo con el esclavo. Él le dice, ustedes son amos de ellos, pero somos esclavos todos de Jesucristo. Le dice al esclavo, sírvele, no como si él fuera tu amo, sino como si fuera para Dios. Esta primera parte que hablamos es cómo Dios nos rescata. La segunda parte nos dice cómo debemos vivir. Pero esa segunda parte tiene dos partes. Y así como esto es muy importante, también comienza a decirnos algo importantísimo. Y es la lucha espiritual. ¿Cuál es la lucha espiritual? El apóstol Pablo comienza a decir en este libro, guiado por el Espíritu Santo, que hay algo que se llama maldad espiritual. Son seres malignos que buscan dañar a toda la persona que está buscando a Jesucristo,
comienzan a atacarlo enseguida. Pero el apóstol Pablo nos dice, hay una defensa: la oración, la lectura de la palabra y la comunión con los hermanos. Si nosotros tenemos problemas, el primero que tenemos que buscar es a Dios. Y después que hemos buscado a Dios y queremos compartir con alguien, busquen a alguien que usted vea que tiene un buen testimonio en la iglesia, que también te puede dar un buen consejo. Pero si vamos donde la gente de la calle, para que sean ellos los que nos aconsejen, nos van a dar un mal consejo. Si el esposo fue grosero con la esposa, ¿qué le va a decir la amiga? Pero tú también contéstale así. Salió, sal con alguien también. Si el esposo va a buscar el consejo de un amigo, ves y emborráchate, tú eres el que mandas. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que busquemos la Biblia, la oración y la comunión con los hermanos. Pero nos dice algo importante, que hay una armadura espiritual que podemos usar para defendernos. Y el apóstol Pablo, ¿de dónde saca esa armadura? Porque se va al libro de Isaías. Y resulta que en Isaías Isaías está viendo al rey mesiánico, o sea, Jesucristo, cuando venga por segunda vez. Ya no vendrá como un corderito, vendrá como un rey, a gobernar las naciones con vara de hierro, dice la Biblia. Y entonces Isaías está viendo que el Mesías viene con una armadura, y el apóstol Pablo dice, esta es la armadura que necesitamos como iglesia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 49, 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y también Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Y el 14 dice, con justicia será adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en este libro, hay una armadura, y con esa armadura ustedes pueden defenderse de todo tipo de ataques. Así que eso ha sido un pequeño resumen de lo que es este libro. Ahora comencemos hablando volvemos a Efesios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol es mensajero, enviado. Ese es el título que se le da a Pablo y a los 12 que estaban con él, incluyendo a Matías. Entonces, cuando estamos hablando de apóstol, Pablo está diciendo que él es un enviado, pero que él fue escogido por Dios. Y ese título se le dio a las personas que fueron testigos. Ahora hay muchas personas que se llaman apóstoles, pero los verdaderos apóstoles fueron el apóstol Pablo y los que estuvieron con Jesucristo nuestro Señor y lo vieron resucitar. Y de ahí, de esa predicación de ellos, salió el fundamento de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? Miren que nada más tenemos el versículo 1 y no hemos salido de ahí. El verdadero creyente solo tiene vida en Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a ellos, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? Nada más en este libro, más de 30 veces, él dice en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como creyentes tenemos vida si estamos viviendo en Cristo. Cuando un creyente decide apartarse de Jesucristo y del Evangelio, está entrando en muerte espiritual. Nosotros tenemos vida cuando estamos aquí. Juan 15 dice, lejos de mí, nada podéis.
nosotros como cristianos quiere decir que Cristo Jesús es el que nos da la vida. Como esa uva la arrancan de esa mata, de ese árbol y se muere. Nosotros fuera de Cristo estamos muertos. Por eso yo no entiendo cómo hay personas que dicen ser cristianos y no tienen a Cristo. Tienen a la Virgen, tienen al Santo, tienen a Pablo, tienen a este, pero solamente en Cristo nosotros tenemos vida. El que vive y actúa bajo la influencia de Jesucristo es verdaderamente cristiano. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no vivo yo, vive tú a través de mí. Lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si nosotros decimos, es que me gusta la parranda, pero yo sé que no lo debo hacer. Yo voy a cumplir la voluntad de Dios, ya yo sé que no lo debo hacer. Pero hay gente que dice, sí, yo creo en Cristo, yo sé, pero a mí me gusta eso. Y el Señor me tiene que respetar eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La comunión con Cristo es un regalo de Dios por medio de la fe. La Biblia nos muestra que hay un contraste entre la vida de Cristo y la vida de Adán. ¿Qué hay en Adán? Desobediencia, pecado, muerte y condenación. ¿Qué hay en Cristo? Salvación, vida en el Espíritu, gracia, justicia y vida eterna. Ahora dice aquí la Biblia, a los santos y fieles en Cristo. ¿Quiénes son santos y fieles? Cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a los santos y fieles en Cristo, está diciendo que solamente los que se apartan para Dios son los que se pueden llamar así. Santo y fiel prácticamente es lo mismo. Santo quiere decir apartado. Recuerden que santo quiere decir cortado, como coger un cuchillo y separarlo, como coger un pudín, esto para aquí y esto para acá. Entonces, los santos y fieles que están en Éfeso, para que nosotros nos llamen santos y fieles, tenemos que apartarnos del mundo. La Biblia dice que no podemos tomar la copa de Dios y la copa de los demonios. Y hay personas que el domingo están en la iglesia, pero el sábado están en la discoteca. Un día se dejan guiar por Dios y otro día pelean y se dejan guiar por el diablo. Por eso la Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio te voy a vomitar. Entonces, para que nosotros seamos llamados fieles, esto es un honor muy grande. Y estas personas se llamaban así porque tenían una gran reputación. Hágase la pregunta, ¿qué testimonio tengo yo ante las personas? ¿Cómo me ven las personas a mí? ¿Qué concepto tienen? Miren que no solo hay que ser, sino parecer. Las personas dicen, no, la apariencia no importa, yo sé cómo estoy por dentro. Pero si le compartimos a una persona y tenemos un mal testimonio, ¿qué va a decir esa persona? Para ser como tú, mejor no soy. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que han dañado el Evangelio? ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que cuando le compartimos a alguien dice, mira, para ser como fulano, mejor me quedo como soy? Entonces, por eso dice aquí que nosotros, para ser santos y fieles, tenemos que tener un buen testimonio. No solo ser cristianos, sino parecer cristianos. ¿Cómo tenemos que parecer cristianos? Aún en nuestra forma de vestir. Si de pronto a una mujer le gusta mostrar mucho el pecho y ahora está creyendo en Dios, dice, bueno, yo lo puedo mostrar y yo me siento bien. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo que está dentro de mí? Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos guía. Muchas veces queremos entrar a una parte y dicen, no se puede. Muchas veces, vamos, yo fui a comprar unos pañuelos la semana pasada. Se veían bonitos. Y cuando los abrí tenían figuritas pequeñas y cuando los miré en detalle tenían puras calaveras. El signo de la muerte, pero son pequeños, no se ven. Una vez fuimos a comprar ropa interior y el nombre de la ropa interior era Jezebel. Y ustedes saben que Jezebel era la esposa de Acán y ha sido la hechicera más grande que ha tenido la Biblia. Y la marca era Jezebel.
Una sobrina compró un suéter y aquí decía era débil, pero como ella no sabía inglés, resulta que dice diablo. Entonces, ¿quién nos recuerda todas esas cosas? O a veces vamos a hacer un negocio y el Espíritu Santo dice que no lo hagamos. Entonces, todo en nosotros tiene que reflejar a Cristo. Por eso dice, en Cristo Jesús. Entonces les hago una pregunta. ¿Qué falta en nuestra vida para que nos puedan llamar fieles y santos en Cristo? Hoy es el último domingo del año. Es la última prédica del año. El último servicio al que vendrá usted este año. Y la pregunta que debe hacerse cada uno de nosotros es, ¿qué falta para que me puedan llamar así? Aferrarse a la fe en Cristo y obedecer a Dios en todas las cosas. Pero continuando un poquito más, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una riqueza y un misterio en ese pedacito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Estuve leyendo un estudio y dicen que en ninguna carta del apóstol Pablo dice que Dios te bendiga, sino que Dios nos bendijo. El apóstol Pablo siempre dice que ya Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y dice algo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con una parte, no con la mitad, con toda bendición. Fíjense que cuando alguien estornuda, me acordé ahora, ¿qué le dicen a uno? Salud, dinero y amor. Porque para la gente lo más importante es la salud, el dinero y el amor. Y resulta que nosotros tenemos unas bendiciones mayores que eso. Dice que en el cielo, cuando estamos en Cristo, ya todas las bendiciones están espirituales. Jesucristo no murió en la cruz para que nosotros estuviéramos llenos de dinero ahora, tuviéramos el bolsillo lleno. Jesucristo no murió en la cruz para que tuviéramos toda la salud. Él no murió en la cruz para que tuviéramos todos los amores. Él murió para que nuestros pecados fueran borrados y tuviéramos vida eterna. Dale gloria a Dios, porque eso es el más grande acto de amor. Gloria a ti, Señor. Muchas veces podemos decir, ¿qué es el amor? Y por eso siempre se ha dicho, el amor más grande es el de la madre. Y nosotros entendemos que el amor más grande es el del Padre. Porque nosotros éramos enemigos y Él entregó a su Hijo por nosotros. Porque dice el mismo Jesucristo nuestro Señor, de pronto alguien da la vida por un amigo, pero ¿quién la va a dar por un enemigo? Y cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilia entregando a su propio Hijo por nosotros. Ese es el mayor acto de amor. Entonces, cuando dice que ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual, nosotros tenemos que entender que el que no tiene a Cristo puede tener dinero, puede tener salud, puede tener riquezas, todo. El más joven no le duele nada, está lleno de dinero, no tiene deudas. Pero si no tiene esta bendición espiritual, se muere. ¿Y para dónde va? Cuando uno visita a alguien en la cárcel y se da cuenta que son personas que ya no pueden salir, se da cuenta que tenemos muchos tesoros y no los valoramos. La libertad es una de esas cosas. Cuando uno ve a alguien en un hospital y está enfermo y padeciendo cosas, uno le da gracias a Dios por la salud que tiene. Así tenga migraña, así sea hipertenso, así sea diabético, pero tenemos salud. Como tenga los pies, dele gracias porque hay gente que no los tiene. De todas formas, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, y que estemos vivos es una bendición espiritual. La Biblia dice que cada cosa que nosotros hacemos se va volviendo un tesoro en el cielo, y eso nos espera para recompensa. Entonces aquí dice
que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Entonces usted cuando llega a su casa, dele gracias a Dios, porque somos ricos. A esta misma iglesia de Éfeso, también Jesucristo le habla en Apocalipsis. Tú eres pobre. ¿Qué quiere decir? Que no tenían riquezas en el templo, pero ustedes son ricos. ¿De cuál riqueza le está hablando? De la riqueza espiritual. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, eso es lo más grande que hay. Pero dice algo más. En los lugares celestiales en Cristo. Eso es un misterio. Porque Cristo está al lado del Padre. Y cada creyente está viviendo en Cristo. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros, si estamos en Cristo, nosotros tenemos toda la riqueza que Cristo tiene. Por eso Jesucristo dice la Biblia, que Jesucristo es la imagen de toda la divinidad, que en Él habita corporalmente toda la divinidad y que Dios lo puso a Él por cabeza de la iglesia y que nos ha dado autoridad a nosotros también. Pero, para entrar a un tema con el que voy a finalizar, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. No cuando pecó Adán, desde antes que el mundo fuera hecho, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todo el que llega delante de Cristo tiene que limpiarse, quitarse esa ropa de inmundicia y vestir la ropa de Cristo. Dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí viene una parte bien complicada de entender. ¿Qué es elección? Es la capacidad que Dios tiene de elegir un pueblo en Jesucristo para ser santo y sin mancha. O sea que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Pero la gente dice, pero ¿y si Dios me escoge a mí y no escoge al borracho que se murió allá afuera? Entonces Dios es egoísta. La Biblia dice, ¿le puede decir la vasija o el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero Dios es justo, porque Dios a todos nos da la misma oportunidad. Cuando estamos hablando de elección, quiere decir que ya Dios sabe si vas a creer o no vas a creer en Cristo. Dice aquí que Dios nos elige como hijos suyos, pero cuando elegimos a Jesucristo. O sea que la fe en Cristo es la que hace que Dios nos escoja. Hay gente que dice, pero es que yo no creo en Cristo. La Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer en cada persona. Y Dios da una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene la fe que se necesita para creer en Jesucristo. Nosotros decidimos si creemos o no creemos. Porque si Dios a todos nos obligara, ¿por qué no obligó a Adán entonces a que no pecara? Porque Dios nos da la libertad a todos de que escojamos. ¿Le servimos a Dios o no le servimos a Dios? Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se necesitó para ser hechos hijos de Dios? Que recibiéramos a Jesucristo y que le creyéramos. Mucha gente recibe a Cristo, sí Señor, yo te necesito, pero no le cree. Apenas tiene un problema, Dios se ha olvidado de mí. Dios me dejó en este problema y ¿ahora qué hago? Hay que creerle y hay que recibirlo. O sea que recibirlo es creerlo y creerle es recibir. Si nosotros creemos en Cristo, nosotros somos hechos hijos de Dios. La elección tiene unas características. Primero, es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escoge solamente a los que creen en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La elección es cristocéntrica.
Hay personas que dicen, Dios escoge quién muere, Dios escogió a este para una vasija de honra y este para deshonra. Nosotros mismos decidimos si somos honra o somos deshonra. Segundo, la elección ocurre solamente en Cristo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que en Cristo nosotros somos redimidos. Si no tenemos a Cristo, no hay redención. Dios, sabiendo de antemano quién va a aceptar a Jesucristo, decide guardar a esa persona. Y si Dios sabe que no lo vamos a aceptar, nosotros mismos nos descalificamos. La elección está basada en la muerte de Jesucristo. ¿Qué dice el libro de Hechos 20 al 28? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos está diciendo que solamente a través de Cristo hay salvación. Otra cosa, Dios nos elige no a una persona, nos elige a todos. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Recuerden que durante un tiempo estuvimos estudiando las dispensaciones, que son las diferentes etapas en las que Dios ha ido tratando con el ser humano. Nos queda pendiente todavía la última dispensación. Pero aquí está diciendo que cuando todas las dispensaciones pasen, cuando todos los tiempos se acaben, al final de los tiempos, ¿qué va a hacer Dios? Va a reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo que está en la tierra, todo lo que está encima de la tierra, todo lo que está debajo de la tierra, Dios lo va a reunir dentro de Jesucristo. Reunir en Cristo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay un pacto que se hizo entre el Padre y el Hijo. Y en ese pacto Dios le dice a Él que todas las cosas se las va a dar cuando se acabe todo esto. Y Jesucristo tiene que someterse a Él. Pero dice la Biblia en Hebreos que hubo un pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuera creado, se reunieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al final, todo lo que... Por eso Jesucristo nuestro Señor dice que después que reciba todo se lo va a devolver al Padre. Ese fue el pacto que ellos hicieron. Pero cuando pase la dispensación, entonces todo Dios lo va a reunir en Jesucristo. Eso es un misterio. Por eso es que dice aquí la revelación del misterio. Entonces, a los que Dios ha elegido se les llama cuerpo de Cristo. Lo dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo fue los que Dios escogió. Mateo 16:18, Él le llama mi iglesia. Primera de Pedro 2:9, Él le llama pueblo elegido por Dios. Apocalipsis 19:7, Él le llama esposa de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la elección es a los que deciden creer en Jesucristo. ¿Cuándo tenemos seguridad que Cristo está en nosotros? Cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nosotros podemos disfrutar plenamente una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía, ahí es cuando nosotros podemos saber que somos salvos. Otra cosa que dice la Biblia también, y es que Dios nos ha elegido a nosotros para ser salvos, y esa salvación la ha hecho a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el propósito de Dios para la iglesia es que sea santo y sin mancha delante de Él. Y Pablo declara que Jesucristo va a presentar a la iglesia para sí mismo.
Ahora, la Biblia está diciendo que esta elección es para todos. Hay personas que dicen, pero es que Dios hace acepción de personas. ¿Por qué salva a este y a este no lo salva? La elección para salvación en Cristo es para todos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios a todos nos ha llamado. Y dice la Biblia en Mateo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que deciden creer a Jesucristo. Aquí vamos a entrar en un tema largo que se llama elección y predestinación. Pero ya este no es el tema del día de hoy. Hoy solamente quise hacerles una introducción del libro de Efesios. Y les hago una invitación a que se enamoren de toda la Biblia y a que comiencen por este libro de Efesios. Que si nosotros, Dios comienza a revelarnos lo que dice en este libro, entendiendo Efesios, entendemos toda la Biblia y todo el plan de Dios.